Mi nombre es Cruz Virginia Ramos Gordillo, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 2, impartido por el profesor Juan Moreles Ibarra. El tema que veremos el día de hoy es Control Estadístico de Procesos, de la unidad número 4. Revisaremos definiciones. El tema es 4.2, gráficas de control para la variación y la media. Los datos de proceso son datos ordenados de cuerpo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de características de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente es vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente es el horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. Un proceso estadísticamente estable, o sea, está bajo un control estadístico, si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. A eso se le llama un proceso estable. La variación aleatoria se debe al azar. Es este tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como máquina defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Dice, una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores gráficos en secuencia a lo largo del tiempo. Incluye una línea central, así como un límite de control inferior LCI y límite de control superior LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusualmente. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable son: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es solo aleatorio. Otro criterio es que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. El siguiente criterio es la regla de la derecha de 8. Existen puntos consecutivos todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo, que indican incremento, decremento, decremento y así sucesivamente. Otro criterio es 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Otro criterio es 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. El ejemplo de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refresco de 12 onzas debido a que le han reportado variación en el llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Número 1. Gráfica de Rasch y determina si está bajo control estadístico. Número 2. Gráfica de XR y determina si está bajo control estadístico. Y la tercera es, se ha tomado la decisión de incrementar la muestra a 10 unidades por día por 30 días. Elaborar una gráfica de XS con este nuevo tamaño de muestras y determina si está bajo de control estadístico. Para poder realizar lo que se nos solicita, ya tenemos los datos en nuestro programa militar.
en el cual ya tenemos todas las muestras. La muestra son 5 muestras en el día 1 y cuántas onzas tiene cada muestra, cada envase de soda, y en el día 2 las 5 muestras y los resultados, y así consecutivamente. Para poder desarrollarlo nos vamos a estadística. Nos pide, la primera gráfica que nos pide es la gráfica de Resch, y nos vamos acá, le damos estadística, Quality Tools y Run Charts, y le damos acá. Y en nuestro simple común va a ser onzas, y el tamaño de la muestra nos dice que es de 5. 5 acá y le damos OK. Y nos sale esta gráfica donde nos está indicando cada 5 muestras cómo es el comportamiento de ella. También vamos a hacer otra donde cada gráfica por una unidad nos lo dé. Y así consecutivamente tenemos las dos gráficas para comparar en muestras de 5 y muestras individualmente, donde dice que tenemos 23 puntos, o sea 23 muestras por arriba de la media. El valor aproximado de P es de 0.995 y el valor de P con mixtures es de 0.005. En ambas muestras, en el caso de la muestra individual dice que tenemos 86 datos por arriba del valor del valor de la media. Podemos ver cómo cada una son como los datos no se mantienen, van con una variación, pero ninguna se sale de los parámetros. Si hubiera una fuera de, el programador nos marcaría como rojo, que está muy por encima o por debajo de lo que estamos solicitando, de la desviación estándar de la media. Y vamos a nuestra presentación. Y estas son nuestras gráficas, determinar si está bajo control. Podemos determinar que sí está bajo control porque no tenemos ninguna fuera de, ninguna está fuera de lo solicitado. La siguiente dice una gráfica de R y determina si está bajo control estadístico. Con la misma información, ahora le damos estadística, control check, y aquí está la R. Le decimos que va a ser onzas y los grupos van a ser de 5. En opciones le damos que nos dé todas las pruebas posibles. Cada una de estas son pruebas que nos pueden dar, como una de las importantes que nos dice en el tema es que si es mayor a 9 lo marcará. Igual le damos OK. Y le damos OK. Y nos presenta la siguiente gráfica. Y podemos ver que sí hay una variación en los resultados, pero todos son constantes, ninguno se sale del límite superior ni del límite inferior, como dice el tema. Tampoco van después de 8 puntos, hay uno es después de 9 puntos también que está fuera de. Todos se mantienen dentro de dentro de los parámetros del límite inferior, que es 11.92, y el límite superior 11.85, teniendo una media de 11.89. Entonces nuestra respuesta en el ejercicio es que el proceso podemos concluir que está bajo control. Para hacer el siguiente punto necesitamos otro archivo, porque dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por día por 30 días, elaborar una gráfica de XS en un nuevo tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para poder realizarlo nos vamos a Minitab, donde tenemos el archivo donde dice que el día es 1 y ahora el tamaño de nuestra muestra es de 10, y estos son los resultados de cada una de ellas. En el día 3 la muestra 10 y el valor que dio cada una de ellas. Nos vamos a estadística,
estadística control chart en sus grupos y nos vamos a la S, que en este caso nos solicita. Nuestra variable va a ser las onzas y el número de nuestra muestra es de 5. Igual le damos que en el test nos proporcione todas las pruebas posibles que tengamos para poder revisarlo, y le damos OK y le damos OK y le damos OK. Revisando y nos sale esta gráfica, le damos OK. Revisando los datos, aquí veo que tuve un error porque ahora el tamaño de la muestra, recordemos que es por 10, no es por 5. Para poder regresar a la última actividad, control E y modificamos acá, porque el tamaño de la muestra fue de 10. Vamos a dar a la siguiente tabla, esta es la correcta, donde dice que su límite inferior es de 12.022 y su límite inferior es de 11.88, que hay una variación. Tenemos un punto que está fuera de, y dice que es el test número 8 del día 1, está fuera de, o sea que tiene más de las 12 onzas, y podemos decir que está fuera del rango. Y con esta información podemos concluir que no está bajo un proceso controlado, bajo un control estadístico, ya que tenemos datos que está fuera del rango, y también tenemos datos que están muy cerca de poder estar fuera del rango, como es en el caso de en el ejemplo 20, en la línea 20 hay un dato que también está fuera de. Podemos ver que la variación es un poco constante, en algunos casos baja y de ahí se sube y se mantiene. Para igual y con eso concluiremos el ejercicio, el ejemplo 1. Ahora realizaremos otro ejemplo. Dice: ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. En una empresa se envasan atún en latas de 140 gramos para la realización realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual se ha decidido tener un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. La primera gráfica que nos pide es la gráfica de Resch y determinar si está bajo control estadístico. Para poder realizar el ejercicio número 2, tenemos todas nuestras muestras aquí en Minitag. Dice que el día 1 se hicieron 8 muestras, día 1 8 muestras y su respectivo peso, y así sucesivamente. Día 2 las 8 muestras y su respectivo peso. Entonces vamos a estadística, Quality Tools y Run Chart, y nuestra columna va a ser el peso y el tamaño de la muestra es de 8 y le damos OK y nos da esta gráfica. Esto es para que nos los dé en grupos, pero también le vamos a pedir que nos lo dé individualmente, y nos da la gráfica individualmente para poder comparar. En la gráfica en grupos dice que tenemos arriba de 18 de 14 datos que están por encima de nuestro límite superior, por encima de la media, y en la gráfica individual tenemos que más de 120 datos están por encima de la media. Podemos ver que el proceso es variable dentro de cada uno de ellos. Variable, no tiene un patrón constante, pues es más visible acá. Baja, sube, se mantiene, baja, se mantiene, sube, baja. O sea, no hay un patrón que cada cierto tiempo de piezas baje o sube, porque eso indicaría que hay algún factor que está afectando, pues en este caso no aplica. Entonces podemos deducir que sí está bajo un control estadístico. La segunda gráfica que nos pide es la gráfica de R y dice que debemos determinar si está bajo control estadístico. Bueno, vamos a estadística,
control char, variables en subgrupos y le damos la gráfica R. Igual aquí nuestra variable va a ser el atún y el tamaño de la muestra es de 8. Y le damos en opciones y le marcamos que nos muestre, que nos dé todos los criterios posibles. Le damos OK. Y nos da la siguiente gráfica, donde podemos ver que su límite inferior es de 39.74, su límite inferior es de 38.92 con una media de 139.33. Recordemos que el peso ideal es 140, pero con una desviación, en este caso le estamos dando la desviación estándar de 0.05. Y podemos ver cómo los datos en la media, los rangos de media, están de manera dentro y fuera, están por el límite inferior y de ahí superior y son de manera constante. Aquí tenemos como un declive hacia el límite superior y de ahí sube y de ahí baja. También tenemos en el sample del rango, podemos ver cómo hay más variación, se mantiene más entre el límite inferior y el límite superior, no es constante, y en la media como está más abajo al límite inferior y de ahí, dependiendo las muestras y el tamaño y los días, va subiendo. Y por lo tanto podemos decir que podemos concluir que está bajo un control estadístico porque no hay algún dato fuera de rango. Para poder hacer la siguiente, dice la tercera gráfica, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades por día por 30 días. Elaborar una gráfica de XS, nuevo tamaño de muestra, y determine si está bajo control estadístico el proceso. Para poder realizarlo nos vamos a nuestra hoja Minitab, donde ya tenemos las muestras. Ahora dice que en el día 1 se fue un tamaño de 15 muestras y sus pesos. Vamos a estadística, control char, variable en subgrupos y le damos S. Decimos que nuestra variable va a ser el peso y el tamaño de la muestra es de 15. Le damos que nos dé todos los test posibles y damos OK. Y nos da la siguiente gráfica, donde en el tamaño de la muestra de la mediana podemos ver que está de una manera constante dentro de los límites superior e inferior, mientras que en la desviación estándar encontramos un punto fuera de, que en este caso es dice que es el dato, es en el ejemplo 8 del test 1, o sea, en el día 1, en la muestra 8, tenemos el resultado que se pasa del límite inferior. Por lo tanto, podemos decir que no es un proceso estable porque tenemos datos fuera del límite superior, y esa sería nuestra respuesta, que no es un proceso que está bajo un control estadístico. Siguiendo con el tema, veremos el tema 14.3, gráficas de control para atributos. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, de que dibuja una secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Un ejemplo para este tema. También vamos a aplicar los criterios que revisamos aquí al principio, los criterios que son para determinar un proceso no estadístico estable, y criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Con esos criterios vamos a aplicarlos también en este tema. El ejemplo dice: ejemplo de desfibrilador defectuoso. Queens Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según UC Quint no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS 2
DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de evaluación, proceso de fabricación de desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos de un lote sucesivo de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P a aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. En este caso nos está dando los números de defecto que son los defectos que son 12, 15, 14, 14, 11, 16, 7, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Para poder resolverlo tenemos que tenemos los datos en nuestro libro de Minitab, y aquí dice que en este lote se encontraron 20 muestras, el tamaño del lote es de 10.000 y los defectos están enumerados. Y nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a control chart, a atributo chart, y nos vamos a dar la gráfica P. Y nuestras variables son va a ser el defecto, mientras el switch va a ser el tamaño del lote. Y igual nos vamos a opciones y que nos dé los test posibles. Seleccionamos cada uno de ellos y le damos OK y le damos OK. Y nos da la siguiente gráfica donde dice que los defectos iban en la media, están por encima de, tenemos un límite superior con .001948, el valor de P es de .001 y el valor del límite inferior es de .000052. Podemos notar que los defectos se fueron dando en las primeras muestras. Después de eso bajó los defectos, puede que se haya hecho algo en el proceso, que haya cambiado algo y por eso el número de los defectos bajó, que hayan podido corregir algo y por eso bajó. Pero aquí podemos, como menciona el tema, si quieren regresamos a un poquito de teoría para poder entender mejor. Dice que aquí está la regla de la derecha de 8. Existen 8 puntos consecutivos. Estos son los criterios para determinar cuando un proceso no es estable. Dice la regla de la derecha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.05 de que un proceso esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o debajo de la línea central. Lo que nos está pasando acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después del 9 está por encima, no es probable, y eso nos indica que no es un proceso estable. Nos está diciendo con la teoría, con los criterios que determinamos y el resultado que nos está dando, podemos decir que no es un proceso estable. Lo mismo pasa después aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aplica la misma regla, pero también tenemos 3. Revisamos teoría y dice 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central, que es la que tenemos acá. 1, 2, 3. Con esas reglas podemos decir que esta no está. Y nuestro ejercicio nos pedía determinar si está bajo control, y podemos decir que no está bajo un control estadístico, por lo que necesita revisarse definitivamente lo que pasó. Podemos ver que sí hubo una mejora después de ciertas muestras, a lo mejor en unos días se dieron cuenta, pero aún así sigue estando fuera del control estadístico. El siguiente, ejercicio de desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo anterior. A continuación, se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica control
para la proporción de P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál es el criterio no está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir los datos. Abrimos los datos en nuestra hoja de Minitab. ¿Y qué son estos? Ahora los defectos fueron numerados, cambió la numeración de los defectos, a lo mejor el defecto 20 fue otro que encontraron. Y vamos a Minitab. Lo tenemos acá. Tenemos estadística, control char atributos y la gráfica P. Y le hicimos que la variable va a ser los defectos y el tamaño del lote. Y le damos en opciones y que nos dé los test posibles. Vamos aquí y le damos OK. Y nos muestra la siguiente gráfica. Podemos ver que el proceso tiene variaciones porque está dentro y fuera de la media del límite central, que en este caso es 0.02, pero no tenemos ninguno que esté fuera de los límites superiores, aunque haya una constante que después de 9 puntos se mantenga, o como lo vimos en el criterio anterior, que fuera de 3. Por lo tanto, este sí es un proceso estable y le podemos decir que está bajo control estadístico. Esta segunda muestra que a lo mejor se tuvo ya estaba sobre un control estadístico pero con variación. Y con este concluimos el tema. Gracias.